Soy una maga y ahora hablo en mi exterior. Disfruto el silencio, suena con más voz, más fuerte que el ruido que había alrededor. Respiro hondo, suelto el control, me abro despacio al amor. Ahora me abrazo con compasión, me nombro y vibro en expansión. Sube el volumen del alma, me vibra el corazón. La vida al Habito en mi corazón, nave interna, se expresa sin condición. Habito mi mejor versión, ahora tú mi mejor todo lo que soñé versión. empieza a despertar. Soy mi Hola, buenas Hola, noches. hola, Bienvenidas. besito en la distancia. Bienvenidas ustedes, chicas, Salud. a este encuentro. Bienvenidos los del otro lado también, que nos escuchan y nos ven eh, en este otro miércoles. Yo tengo ya un miércoles que no pude asistir, eh, pero aquí estamos de vuelta a las cuatro, como somos las cuatro magas. Espero bueno, que nos extendamos en estos temas tan ricos, nutridos que te traemos siempre para las mujeres, estas mujeres que a veces creen que están solas o que las cosas les pasan solo a ellas y resulta que no, nos pasan a todas, todas. Y la mejor manera es pues unirnos, ser unísonas y sororidad como debe ser. ¿Cómo Sororidad. llegan? ¿Cómo Hermosísima, llegan? hermosísima noche para compartir las cuatro magas, un momento súper especial donde vamos a conversar como siempre distendidamente, esperando que aportarles algo a cada una de ustedes desde nuestra propia experiencia, ¿no? Planteando nuestras propias dudas, nuestros propios incertidumbres, Y porque este espacio miedos es para y conversar temores. y bien, sí, es para conversar y bueno, de alguna manera compartir eso, ¿no? Y experiencias. Buenas noches. Noches. Sí, ustedes para mí son tres espejos. Yo hablo lo que siento, lo que pienso, lo que me pasa y bueno, nos reflejamos y nos acompañamos y crecemos y si se puede sanar también se sana. Y vamos, y ahí vamos. Definitivamente, paso a paso. Eso es Esto lo que, que siento yo, que por ahí, como estábamos hablando un ratito antes de comenzar a grabar, una trae un comentario, una situación totalmente cotidiana y ahí salen las magas a echar luz sobre esa situación y salen un montón de disparadores y son conductas o modos de vivir de que vos decís, bueno, ¿qué estoy haciendo? O que te ayuda a pensar un poco más, a ver cómo estás resolviendo las cosas. Esto que pasa a vos tan desapercibido, tan naturalmente, bueno, mira, fíjate. Por eso Sí. es fantástico poner luz sobre todas las situaciones. Como dice Marisol, somos espejos. Sí, Sí. poner luz, poner foco, foco en lo que nos interesa. Mm. Qué importante esto, ¿no? De poner luz y foco. Ponernos, ¿cómo será ponernos luz y foco? Es mirarnos, determinarnos. Cuando tú iluminas algo, cuando tú le das luz a algo, tú lo puedes ver. Mientras no lo ilumines y no mires hacia ahí, no lo vas a ver. Por eso a veces se nos pasa la vida y hacemos cosas y vamos como inertes, viviendo bajo la inercia y no ponemos foco en nuestro interés. ¿Cuál es el interés de nuestra vida? Nosotros, nosotros como personas, tenemos que determinar cuál es, dónde ponemos el foco y hacia dónde tenemos que mirar para poder solucionar, sanar, crecer, ser felices. Entonces, ¿hacia dónde debemos poner el foco? Me pregunto, chiquillas. Yo hacia creo, no adentro, sé, hacia adentro, eso. hacia adentro, porque Hacia de, es en el único lugar donde ocurren todas las cosas. Creemos sí, que los conflictos son con las personas que nos rodean,
con lo que nos pasa en el afuera y en realidad no, es siempre nuestra forma de ver, de interpretar la vida. Hace un ratito Mariana decía, hablaba de que esto, ¿no? De cómo ponemos foco. Y ponemos foco cuando llega tal vez una situación difícil a nuestras vidas. Ella hablaba de los duelos y yo estoy totalmente de acuerdo de que para mí los duelos no solamente me hicieron mirarme, sino que me hicieron parar. Parar de la locura, del afuera, y ahí empezar con esto tan difícil que es empezar a encontrarte a vos de una nueva manera y sin guía. Muchas veces sentís hasta que no te, sentís que no tenés luz, por lo menos fue mi caso, que no tenía foco, ese foco del que hablaba recién Cristina de para dónde ponemos foco. Bueno, yo no tenía ni idea. Después, al caminar, una vez que vas encontrándote con ese miedo que te da, el empezar a mirarte a vos y de darte cuenta que no hay otra cosa que ver, ahí empezamos, creo yo, o sea, o es mi experiencia, a, a empezar a amarte con tus luces y con tus sombras, que creo que es clave, ¿no? Bueno, hay algo importante que pasa ahí. Esto de los duelos es cuando uno para y siente el dolor. Estoy de duelo, estoy en un momento de oscuridad. Eh, lo que pasa muchas veces, y me ha pasado, que uno no quiere entrar en duelo. Estás en la incomodidad, ves que está todo mal, que te pasan un montón de cosas y seguís para adelante y te seguís chocando la cabeza contra la pared. Y eso sí te muestra que te tenés que parar y empezar a mirar. Muchas personas no se quieren ni mirar, pero el hecho de empezar a observarte, decir, bueno, a ver, qué está pasando acá? Que esto que duele tanto y yo no lo quiero sentir. Y empezar a sentirlo, aceptarlo, y empezar a sentirlo es empezar, como decían hoy, a sanar. Porque quizás no es sanar, sino es integrar, ¿no? Incorporar todo ese dolor o todas esas cosas que uno cree que están bien, pero en realidad te estás haciendo mal. Hablo por mí, mi caso particular, que lo estoy pensando, que además de trabajar un montón este año, como saben, soy docente y de tener un gimnasio, dedicarme a las asesorías online, de entrenar alto rendimiento, también estudiar. No estudiar una carrera, sino estudiar dos. ¿Por qué no? Si puedo. Y además la familia, entonces yo digo, bueno, yo puedo con todo. Entonces vas haciendo como así malabares, ¿viste? Vas llevando todo y, y pararte a pensar, ¿para qué? ¿Y qué es lo que a mí me lleva a pensar para qué? Bueno, estas cosas que me pasan, como les contaba el otro día a las chicas, que me chocaron el auto, que me lesioné el pulgar pensando que no era nada, que me enfermé. Entonces, uno cree que está todo bien, pero el cuerpo, las situaciones te van como diciendo, no, para y repensá. Y digo, ¿pero qué es lo que estoy haciendo mal? Si está todo perfecto, si yo estoy pudiendo con todo esto. Pero bueno, eso creo que es una mirada desde el afuera, desde el ego, y no introspección. ¿En qué momento tengo para poder repensar o meditar qué es lo que estoy haciendo? ¿Bien o mal? ¿No? Si tenés la vida llena de cosas. Entonces creo que esto es una continua desconstrucción, reconstrucción de lo que es tu vida, ¿no? En diferentes etapas. Cuando eras muy joven, que tenías que hacer un porvenir, familia, hijos, trabajo, criar los hijos, y después cuando ya sos más grande, que tus hijos están grandes y que volvés a vos, ¿con qué llenas todos los espacios vacíos? ¿No? ¿Hay que llenar algo? Esa es mi pregunta. Una, una de las cosas que dijiste, Mariana, eh, que tuviste un accidente y tuviste que parar porque te lesionaste. El problema es, ¿no?, que lo veo repetidamente, es que cuando uno está en la inercia de que vas y vas y vas y no te detienes, si tú no haces el stop por ti misma,
dándote cuenta y tomando en cuenta a ti misma, la vida te va a parar. Y te va a parar y feo. Porque ahí es donde cuando uno no se escucha a uno mismo, entonces, sin querer, vas a buscar algo que te va a detener, ya sea un duelo, una enfermedad, un problema fuerte que te haga pararte, detenerte, para que puedas rebobinar qué estoy haciendo. Algo te va a detener. Algunas veces yo no sé si es la vida, si es algo que uno mismo busca para poder detenerse, algo que uno mismo como un autosaboteo, porque yo estoy como voy como cohete y de repente voy sin freno y necesito un freno, necesito algo que me detenga. Entonces es como que o yo misma me lo busco o la vida me lo pone, pero me tengo que detener. Me tengo que detener a ver qué pasa conmigo, a mirarme, a hacer una evaluación, un, un, una recapitulación para poder seguir por el mismo camino o enmendarlo o agarrar otro camino. Tú sabes que Wow. eso que estás diciendo, Marisol, esto a preguntarme o replantearme o repreguntarme, esto se llama pensamiento crítico, ¿sabes? La capacidad de hacerte preguntas, de cuestionarte. Pero en ocasiones, este tema de replantearte, de preguntarte, ¿por qué está tan íntimamente ligado con la parte de que tengo, me viene una situación que me saca de contexto y me frena y me para? O yo misma tengo que estar tan sumida en una sombra, en un dolor, que donde empiezo a replantearme qué está pasándome, qué está sucediéndome. Esto que trajo María Ángeles, el poder ver la luz y la sombra de cada uno, pero es que normalmente en las sombras es donde nos conocemos mejor. En las sombras es donde nos llegamos a conocer mejor. Cuando el ser humano toca fondo, pero de verdad toca fondo, es como que ya después de ahí siente que no queda más nada. Entonces, ok, y en este momento en donde ya no queda más nada, es donde voy a sacar todas esas preguntas y me las voy a hacer. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Pero para eso tiene que haber un proceso para llegar ahí. Y a las personas les da terror llegar a ese momento, que es el autocuestionarse, porque eso es introspeccionar. Y esto es parte de qué? De un autoconocimiento. Cuando yo me conozco, yo puedo tener respuestas para estas cosas que me suceden, pero antes tengo que pasar por un proceso. Es que si no llegas a ese quiebre, no vas a poder autoconocer, porque ese quiebre es el inicio, donde yo puedo, hay muchas personas que nos asusta estar con nosotros mismos, ya sea porque no nos estamos queriendo, no me estoy reconociendo, no sé quién soy. Entonces me asusta sentarme a verme hacia adentro. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Cómo me veo? ¿Quién tengo alrededor? ¿Quiero seguir este camino? O sea, esos cuestionamientos no me los quiero hacer porque yo no estoy dispuesta a enfrentarme conmigo misma. Entonces, esas personas que huyen de ir a un psicólogo, y huyen de hacer terapia, huyen de autoconocimiento y viven hacia afuera nada más, viven la vida para afuera. Y entonces no te detienes a mirar. Y hay que empezar, eso es lo que llaman autoconocimiento, cuando yo me empiezo a conocer a mí misma, cuando yo empiezo a saber qué yo quiero, qué me hace falta, qué necesito, quién soy, para dónde voy. A mí me pasó que sabía que quería mucho tiempo de mi vida
y me ponía el objetivo y lo lograba. Mm, el problema empezó cuando había cumplido todo lo que yo quería y ya no sabía qué quería. Y creo que para mí empezó mi primer duelo ahí, porque hasta que yo sabía para dónde iba y qué quería, estaba todo bien, estaba ocupada. En el momento en que dije, bueno, ya logré todo, hubo cosas que no sucedieron como yo quería. Hoy te lo digo así, muchos años atrás yo decía que había fracasado. Hoy digo que no, comprendí que no es un fracaso, sino que es un resultado diferente al que yo quería. Em, pero vuelvo a esto que veníamos hablando de las sombras, de eso que no nos gusta y que lo dejamos para atrás, no lo miramos. Y esto creo que es humano, no creo que no le pase a nadie, o sea, que haya alguien que no le pase. Creo que a todos nos pasa de que queremos, una parte nuestra quiere ocultar eso que no me gusta. Por ejemplo, glotona, ¿no? O una parte de mí es haragana, ¿no? Porque es como haragana, pero como si tenías cuatro trabajos y, y creaste una hija y qué sé yo, ¿dónde está tu haraganidad? Pero hay una parte que se quiere quedar en la cama y no salir, ¿no? Que no le haya permitido, no quiere decir que no exista, ¿no? Pero tal vez tapando esa sombra, tapando esa parte de mí, me llené de ocupaciones. Y cuando esas ocupaciones no están, cuando esa cantidad de objetivos ya están cumplidos y ahora no sé qué hacer, hay una parte de mí que no se quiere mover, que no quiere... y que yo la critico, o sea, de mi parte está el juicio de, pero ¿cómo? Tenés que moverte, tenés que hacer, no tenés que parar, ¿no? Entonces, empezar a reconocerte que dentro de vos está esa parte que come o que quiere dormir más o que, no sé, etcétera, ¿no? Y un largo etcétera, de que está en la sombra, porque está en la sombra porque lo tiré para atrás porque no lo quiero ver. Me da vergüenza que nadie se entere que yo soy así, que tengo gula, ¿no? Entonces, recién cuando yo me puedo amigar con esa parte mía y empezar a conversar, ahí empiezan a pasar cosas maravillosas, por cierto. Después del llanto, de la vergüenza, del miedo que me da tener esa característica que no me gusta porque me da muchísimo miedo, ¿cómo hago para no tenerla? Enseguida quiero que se vaya y no hay un diálogo de qué es lo que trae, qué es lo que me viene a mostrar, porque para algo está, ¿no? Sí, Quedaron tremendo. pensando. Y sí, no, no, es tremendo, porque me quedo pensando en las palabras, ¿no? ¿Con qué palabras una se describe? Que cómo te nombrás, glotona, con gula, haragana, y quién es que dice todo eso, o sea, ¿de dónde salen esas voces, no? Que son palabras tremendamente destructivas, porque como sabemos bien, todas que somos coach, el poder de las palabras, que las palabras son creadoras de realidades, ¿quién puede sentirse bien cuando se trata de esa manera? No, el ¿Quién te tema es dijo que eso? estuvo muchísimos años ese diálogo y ocultando que nadie se entere, ni siquiera yo quiero enterarme que una parte mía necesita descansar, ¿no? Claro, Ahora que vos decís esto, Mariana, claro, soy consciente de que es un diálogo negativo con respecto a mi persona. Y en realidad eh, capaz que ni siquiera era así, ¿no? Sí, pero sin embargo, tiene un peso muy grande cuando yo me juzgo de esa manera. tal cual. A mí me pasa esto, o sea, acá hablando entre todas, yo no me puedo quedar quieta. Yo estoy tremendamente incómoda porque como todas saben que estuvimos hablando, estoy congestionada, estoy enferma, me siento mal.
no tolero esto de tener que parar. Y cuando pienso en qué sería una vida más tranquila, ¿cómo una vida más tranquila? ¿Cómo conformarte? ¿Ser feliz con qué? ¿Con qué? ¿Con nada? ¿Haciendo nada? Se me viene automáticamente la imagen de mi mamá, que a mi mamá la amo con el alma, ella ya falleció, ella fue una mujer todo amor, pero todo para sus hijos. Y sus últimos años fueron, no me visitas, no vienes, nadie me visita. eh, entonces yo digo, esta mujer no hizo nada de su vida. Entonces yo automáticamente relaciono que me voy a parecer a mi mamá si me quedo quieta. Y es tremendo porque te pasa, no sé, tres pueblos más o menos, porque eh, no sé en dónde va la comparación, ustedes dirán, porque uno se refleja en la madre y trato todo el tiempo de correr hacia el lado contrario, ¿no? De no parecerme a ella porque sentía que en algún punto ella sufría, ¿m? Con tanto apego Porque a sus siempre hijos. pensamos que a mí me pasa más o menos igual. Yo antes criticaba mucho a mi mamá por eso, porque mi mamá nunca trabajó después que se casó y se dedicó la vida entera a cuidarnos. Entonces la vida de ella era nosotros. Cuando crecimos, que la más pequeña soy yo, ella se sentía como que ¿quién me necesita ahora? Y para remate quedó viuda joven. Entonces mi padre falleció cuando mi mamá tenía 52, 53 años. Entonces ella como que, wow, ¿y ahora qué hago? Y entró en depresión. Entró en una depresión por muchos años. ¿Por qué? Porque no tenía vida. La vida de ella éramos nosotras y ya yo estaba en la universidad. Y, se, ajá, se murió mi padre. Y entonces, ¿ahora qué hago? Y exigía atención de nosotros, pero cada quien estaba viviendo su vida. Entonces yo me ponía a pensar, pero ¿cómo mi mamá no tiene amigas? ¿Cómo mi madre no tiene tal? Porque no tiene amigas. Sus amigas son sus hermanas. Sus hermanas son sus amigas. Entonces no tenía una amiga a quien ir. Sí, Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo siempre he tenido amigas. Y además de mis hermanas, que también tengo hermanas y las amo y las adoro. Pero yo tengo mis amigas, de separar lo que es hermanas y amigas. Sí, yo pensaba que cómo se podía vivir así. Pero ella, sí, no puedo juzgar a mi madre ahora de grande, sé que no tiene sentido que la juzgue, que ella hizo así porque así la criaron, así la enseñaron a las mujeres de antes. Se les criaba solamente a ser madres, no sabían ser más nada, esposas y madres. Y si no tenías, nunca habías tenido un trabajo, eso sí, mi madre trabajó muchísimo porque tuvo 7 hijos y tenía que criar esos 7 hijos. El problema fue que durante muchos años trabajó solo de madre y esposa y después se quedó vacante. Y sí, ¿qué hago? Entonces la idea de ella era sentirse necesitada por nosotros, pero ya realmente no la necesitábamos para vivir, no, solamente para tenerla. Ahora ella está tranquila, ya, bueno, a ella le dio un pequeño ACV y eso como que la tranquilizó, lamentablemente para bien, le dio un ACV, pero para bien, eso la tranquilizó. Fue una cosa pequeñita y ahora yo puedo, a raíz de mi vida que he crecido, yo no juzgo ya a mi madre. Ella fue como fue y listo. En realidad creo que eso le pasa a muchísimas mujeres cuando no tuvieron, creo que hoy en día eso ya no está pasando, no a la mayoría de las mujeres, porque las mujeres en nuestra época decidimos justamente hacer algo para nosotras, no solamente la casa, el marido, los hijos, ¿no? Y la mayoría de las mujeres tienen, por suerte, hoy en día otras actividades que las completan, que las acompañan, ¿no? Eso
muchas mujeres, no sé si la mayoría, ¿no? Pero muchas mujeres no es como antes que justamente el nido vacío es algo que igual de todos modos, aunque estés preparados, aunque tengas recursos, porque yo fui una de las que me quise preparar, de las inocentes que creía que me iba a preparar para el nido vacío, eh, quise controlar ese momento de mi vida y cuando llegó el nido vacío fue un nido vacío. Punto. Por más que yo tenía un montón de cosas para hacer, una vida muy rica, con muchas amistades, muchas actividades, pero cuando llegó el nido vacío, el nido vacío tenés que, como cualquier otro duelo, hay que duelarlo, hay que El- habitarlo. Debo hacer un inciso ahí, Soltar. María Ángeles. Cuando llega el nido vacío, es donde tú debes decir, ahora me veo para mí, ahora llega mi momento. Y ahora es que si antes no tuve tiempo de conocerme, porque tenía que ver por mis hijos, pues ya es mi momento. Entonces, muchísimas mujeres no lo saben entender, Ujú. de que, ahora tengo tiempo para mí, ahora viene mi momento. Ese es el tema, que sepamos entender y hacer clic, ya, listo, ya dejé de ser madre, dejé de estar necesitando mis hijos. Ahora es mi momento de conocerme, de hacer lo que no pude hacer y empezar eso que yo necesito de saber quién soy, qué es lo que voy a hacer y de enfocarme en mí. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que gracias a Dios ha habido una evolución. No todas las mujeres en la actualidad se quedan con lo aprendido, con lo que vieron. Por eso este tema que trae Mariana de que no quería hacerlo como su mamá. Eso es una evolución y esa es la evolución que yo llamo la evolución de las décadas. Cada generación va evolucionando a la anterior y como vivimos en un mundo que hasta nos exige de una u otra manera estar actualizados en muchas cosas, pues yo creo que, que es menos, un poco menos que antes que marcan. Pero ojo, eso no deja de llevar a que estos dolores, estas heridas que tenemos como mujeres, nos lleven a ir hacia adentro, a, a preguntarnos, o sea, ¿y ahora qué? Se me fueron los hijos, ¿y ahora qué? Y ahí es donde entra el cuestionamiento, ¿no? ¿Qué quiero ahora? ¿Qué espero ahora de mí? ¿Qué, que realmente esta mujer que ha evolucionado? Porque oye, eso es otra cosa. Todas las mujeres pasamos por etapas. Lo que una se preguntaba a los 30 ya no se lo pregunta a la de los 40 y mucho menos se cuestiona lo que se cuestionaba esa misma mujer de 30 y 40 a los 50. Las prioridades van cambiando y así como van cambiando su autocuestionamiento y su manera de sentir, su manera de ver el mundo, su manera de verse, también va cambiando. Incluso la manera en donde se va la sombra cambia, porque la hace como con un poquito más de conciencia. Es como otro nivel. Y a veces, ¿qué es lo que sucede? De que no pueden salir porque no tienen las herramientas para poder salir de esa sombra, ¿sabes? Les cuesta. Y es que cada persona es distinta, cada mujer atraviesa sus etapas con procesos diferentes, tiempos distintos. A lo mejor lo que le pasó a María Ángeles a los 45 no es lo mismo lo que te ha pasado a ti, Mariana, que eres la más joven de nosotras, ¿sabes? Entonces es algo como que es, si pasamos por procesos todas, si sentimos momentos claves en nuestra vida, macro o micro, pero
para algunas, según las fortalezas que tenga, ahí vuelvo otra vez lo importante del autoconocimiento. Cuando tú logras llevar, llevarte a una introspección y conocer de ti y hurgar y poder llegar a sumergirte en la profundidad de tu ser, mira, tú puedes ahí, puedes detectar, mira, las fortalezas que posees, los dolores, tus emociones, tus cualidades, tus limitaciones, porque todo ser humano tiene sus limitaciones, así como hay capacidades, esas capacidades tienen un límite. ¿Qué tanto puedo dar? Mira, es, es una cosa que lleva como muchas vertientes, pero para eso lo importante es querer ir hacia adentro. Da miedo, pero es necesario. Claro, Sí, sí, es hay, el hay algo viaje que Marisol hacia adentro. decía, que justamente es que cuando llega ese momento del nido vacío, es el momento de que ese espacio que queda es justamente para ir para adentro, pero nos da muchísimo miedo. Lo primero que puedes llegar a sentir es que no vas a encontrar, que no vas a encontrar con qué llenar ese espacio, que no hay como claridad, o sea, no hay claridad en ese momento. El miedo y la falta de claridad pueden llevar bueno, a hacerte sentir con depresión o triste o sin rumbo, o sin sentido, ¿verdad? Ahora, esto que traía Cris, es el momento del autoconocimiento. Lleva un tiempo para que pueda yo vivir todo ese proceso, porque es un proceso. Mientras llega el nido vacío y llega ese momento en que digo, bueno, pará, ¿y ahora qué puedo hacer por mí? ¿Qué puedo hacer por mí para adentro? Porque si yo hago algo, lleno mi vida con actividades para afuera, que me lleno de, no sé, de ir a lugares diferentes, a hacer distintas cosas, sigo estando en el afuera. Pero el habitar ese dolor, habitar ese sinsentido que puede sentirse o falta de claridad de lo que quiero. Bueno, todo eso hay que sentirlo, hay que habitarlo, hay que pasarlo para que después llegue esto de que quién soy, cómo me veo, qué necesito, qué quiero, cuánto, qué cantidad, me lo permito, no me lo permito. ¿Cuántas cosas? Hay un mundo para conocer ahí, individual para cada uno, ¿no? Y como para ir cerrando estas charlas nuestras, estos encuentros tan nutritivos que salen de un pensamiento, em, ¿qué mensaje podemos dejarle a esas mujeres que tal vez estén en una etapa de espacios, ¿no? De espacios, de nuevos espacios. Mm. El Se me mensaje que ocurre, yo, sí, se me ocurre, bueno, son nuevos espacios, vas a estar incómoda, pero los podés habitar sin miedo, tranquila, que cosas buenas van a salir, ¿no? Que siempre hay lugares nuevos para conocer, lugares nuestros nuevos. Salir un poco de lo cotidiano, de lo que conocemos y empezar a ver esas cositas que no nos gustan, habitarlas, es lo que va a traer después un poco más de, no sé, de comodidad, ¿no? Ahí es donde está tu identidad, quién sos, ¿no? Con tus luces, tus sombras, tus limitaciones, todo esto que decía Cris hace un rato. Y creo que es una respuesta muy importante que vale la pena investigar, ¿no? Y que no tiene fin. Siempre vamos a estar descubriendo pequeños espacios vacíos a medida que vamos viviendo. sí, a mí me parece que el mejor espacio que podemos habitar es nuestro cuerpo, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Y empezar a habitar ese espacio de conocernos, de empezar la introspección, que es el único empoderamiento que yo pienso que está muy en boga el empoderarse.
Creo que el mayor empoderamiento que podemos hacer las mujeres es empezar a conocer nuestros límites, como dice Cristina, y no es tanto a que yo no pueda hacer algo, sino a lo que ya no quiero hacer, lo que yo no quiero hacer, porque todos podemos hacer todo, pero hay cosas que yo digo, esto no quiero hacerlo, eso es mi límite. Ahí no, esto quiero, esto sí no quiero, esto es a lo que puedo llegar y más allá no quiero. Entonces es como que empezar a saber qué es eso en mí y conocerme. Ese es el espacio que quiero habitar, el espacio de conocerme. Maravilloso. Sí, totalmente. Tú sabes que yo una de las cosas que siempre le digo, que fue como mi primer paso a realizar el autoconocimiento, esto que acabas de decir. Yo no sé qué quiero, pero sí sé lo que no quiero. Y empecé por ahí, por lo que ya no quería en mi vida. Eso para mí fue como un check que empecé a marcar en todos los ámbitos. Esto ya no lo quiero. ¿Por qué? Porque como somos seres emocionales, que sí sabemos que cuando hay una situación nos genera dolor. Entonces, identificar qué nos está generando el dolor. Ah, mira, esto ya no lo quiero más. Esto ya no lo quiero más en mi vida. Para mí fue importantísimo y fue el primer paso que di para iniciar el proceso de autoconocimiento. Y ojo, a los 40, empecé a los 40. Transformador, transformador. Sí. Otra de las cosas que también para mí, y que la doy así como un tips o inspírate en otro. Eso te ayuda mucho. Hay personas que ya comenzaron este camino del autoconocimiento, ¿sabes? Y cuando estas personas ya exploran sus límites, te permiten ver los tuyos. Es como realizar ese espejo, ¿sabes? Cuando tú acompañas a una persona a este proceso y esta persona que ya ha avanzado y ya sabe esto oye, o se reconoce de cierta manera, eso también te permite a ti explorar los tuyos. Un líder, un guía. Excelente, Sí, sí, excelente. definitivamente. Sí, Que forman parece parte de las clave. redes de ayuda de las personas Cla- en las cuales te inspiras. claro, porque es que O eso también te permite a través de este conocimiento de los otros, es como una oportunidad de hacer estrategias para ti mismo, de formar estrategias de- para ti mismo, Claro, totalmente. que te ayuden a conocerte, bueno, por mis Wow, supuesto. amores, no, me quedo súper claro, reflexiva. Es tremendo, es verdad, es verdad. Siempre hay personas inspiradoras que han empezado este camino antes y que son de mucha ayuda. Pero bueno, en eso estamos, ¿no? En eso del autoconocimiento, de abrir la puertita para adentro y empezar a explorar ahí, a ver qué hay. ¿sí? Iniciar Bueno, ese viaje de una vez. mis amigas bellas, vamos cerrando este Bellas, encuentro, ¿les bellas, parece? Sí, chicas, sí. Oigan, miren, sin autoconocimiento, de verdad, no tenemos respuestas. Cuando no tenemos respuestas, otros eligen por nosotros. Tal cual, Somos un tal cual. monigote, tal cual. tal cual. Y esto que dijiste, ¿Sí? dijiste me parece también clave para dejarlo como colgado en la pared, que es, si sé lo que no quiero, ya es un gran comienzo, porque lo que quiero va a empezar a decantar solito. Totalmente, así es. Por decantación viene lo que sí quieres. Maravilloso, ¿Y cuántas gracias. veces oímos eso? Así que hermoso encuentro, fantástico todo lo que nos sale del corazón y podemos compartir y a añadir a este océano de cosas buenas que queremos compartir con todos De sabiduría de y con todas. magas.
de Nuestro posibilidades. granito. Sí. Hermoso, Bueno, chicas, hermoso. bello Bueno, encuentro, mis amores. Chicas, nos Hasta despedimos. la próxima vez. Hasta la próxima. Chau, nos chau. vemos la semana que viene con el favor de Dios. Abrazos. Un gustazo Abrazos. volver a estar Amén. con ustedes acá. Que tengan buenas noches todos. Chau, chau. Chau, Igualmente. chau. Buenas noches. Mi mejor versión, late en mi pecho, estoy lista para habitar. Dentro de mí habita la mujer que quiere hablar, la que siente libre y se permite brillar. Dentro de mí la dejo ser, la dejo verse, la dejo crecer. Ahora sé dónde quiero estar, donde mi voz tiene espacio y lugar. Me doy lo